Buenas tardes, soy Felipe Arguedas, account manager de la compañía X Direct. Buenas tardes para algunos y buenas noches para otros. En algunos segundos estaremos iniciando el seminario sobre finanzas para no financieros. Les voy a pedir a los que ya estamos conectados que por favor puedan escribirme confirmándome que el audio está bien y también que se puede ver la pantalla que estoy mostrando de las diapositivas que voy a comenzar a utilizar. Lo pueden hacer a través de la opción de preguntas y de chat. Ok, gracias, ya me están comenzando a confirmar. Recuerden que las veces que ustedes escriben, solamente yo puedo leerlos, así que con toda confianza pueden decirme si el audio y la pantalla están correctos para poder iniciar. Perfecto, ya cada vez me están confirmando más que estamos listos con el audio y con la pantalla también. Vamos a esperar algunos minutos más a que, bueno, podamos estar todos listos para poder iniciar y que no haya ningún problema también para los demás inversionistas que están ingresando al seminario. A los que van llegando, por favor les pediría que puedan ah, decirme si es que el audio y la pantalla están correctos, es decir, si pueden escucharme, que lo confirmen, por favor, y si pueden ver la pantalla también que está puesta con la primera diapositiva que voy a iniciar.
Bien, vamos a iniciar el seminario sobre finanzas para no financieros. Como les comenté, mi nombre es Felipe Arguedas, soy Account Manager de XDirect y bueno, lo que vamos a ver hoy día es un primer paso para aquellas personas que están interesadas en invertir en el mercado financiero en general. Vamos a ver cómo se ingresa al mercado financiero. Vamos a hablar también sobre qué tipos de mercados hay, qué diferencias existen entre los mercados, cuáles son los pros y cuáles son los contras también de cada mercado. Es importante porque cada uno de nosotros tiene diferentes metas para poder llegar a lo que quiere lograr. Entonces, cada uno de nosotros definirá en qué mercado prefiere operar, definirá la manera en la que quiere invertir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Vamos a tratar de hacer un esquema en el que podamos, de alguna manera, cubrir todo lo que tenemos sobre la mesa y que cada uno de ustedes pueda ir tomando las opciones que más se acomodan a las perspectivas personales. Ahora bien, tenemos una parte de preguntas. Tenemos un chat pequeño en donde pueden hacer absolutamente cualquier tipo de preguntas. Como les comenté al inicio, solamente yo puedo ver las preguntas de cada uno de ustedes. Y bueno, iré respondiendo de manera abierta para todos, para que todos podamos tener aclaraciones de quizás algunos puntos que quedan sueltos en la medida en la que vamos avanzando con el seminario. Muy bien, entonces empecemos. Empecemos directamente. Vamos a chequear un poco primero sobre la diferencia que existe entre el mercado y el producto, ¿sí? Para esto quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos llegar de un lugar a otro, queremos partir de un lugar a otro, hay dos cosas importantes en este traslado o en este proceso de llegar a nuestra meta. Primero, todos tenemos una meta, todos queremos llegar hacia algún punto, ¿ok? Existen dos cosas como les comentaba. Primero, el medio de transporte. Este puede ser un auto, puede ser barco, puede ser avión, incluso puede ser caminando. Existen diferentes maneras de llegar a nuestra meta. Sin embargo, para poder llegar a este lugar necesitamos ir por un camino. ¿Ok? En el caso de los que vamos por tierra, será la carretera; en el caso de los que vamos por vuelo, será pues el cielo; y los que vamos por barco será el océano. Pues bien, esto mismo es lo que sucede cuando nosotros invertimos en el mercado financiero. ¿Ok? Utilizamos un medio de transporte, un vehículo que nos va a llevar a nuestra meta, y este vehículo se llama CFD. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es exactamente el CFD. Además de esto, la carretera o el camino por el que nosotros vamos a transitar es el mercado. ¿Sí? Entonces, en resumen, el CFD es el instrumento que nosotros vamos a utilizar para transportarnos. Y el mercado es el camino o la carretera que nosotros vamos a tomar para llegar de un punto a otro punto. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que definir. Ahora, ¿qué es exactamente el CFD? Como les comentaba, el CFD es el vehículo. Veámoslo como un vehículo para poder llegar a nuestra meta. El CFD es un vehículo financiero o un instrumento financiero. Sus siglas en inglés son CFDs; en español para todos nosotros significan contratos por diferencia. ¿Sí? Un contrato por diferencia es un acuerdo, un contrato, como dice su propio nombre, en el que nosotros transamos el precio del activo, ¿okay? El precio del producto que vamos a negociar. ¿Listo? Sin embargo,
nunca hay una entrega física de este activo. Ya no va a haber una entrega física porque el CFD funciona en una plataforma virtual. Y todas las operaciones que nosotros realicemos en el mercado van a ser operaciones electrónicas. ¿Ya? Muchos de ustedes conocerán las operaciones electrónicas, de hecho se utiliza muchísimo en banca. ¿Ok? Y existen ciertos mercados. Como les comentaba, son las carreteras por las que vamos a ir. Podemos entrar en el mercado de divisas, que es el mercado de tipos de cambio de las monedas. Podemos entrar en el mercado de materias primas, o las commodities, como las conozcamos. Podemos entrar en el mercado de índices. Podemos entrar en el mercado de acciones, de bonos, etcétera. ¿Sí? Estos son los mercados sobre los cuales vamos a actuar. Entonces, los CFDs, que es el producto con el que yo voy a entrar al mercado, el medio con el que voy a entrar al mercado, o el vehículo con el que voy a ir al mercado, es un CFD sobre acción, ¿no? Un CFD sobre divisas, de esta manera. ¿Sí? Es un auto sobre carretera, un CFD sobre acciones, por ejemplo. Bien. Vamos a hablar de cada uno de los mercados un poco más adelante, que también es importante que los podamos revisar cada uno de estos. Algunas características del producto en sí, del vehículo, del CFD. Disculpen que repita porque igual estamos teniendo personas que se van incluyendo al seminario, entonces quiero que la base quede bastante clara. ¿Listo? Algunas características importantes del CFD. La primera, el apalancamiento. En simples palabras, el apalancamiento significa que con poco capital, yo puedo hacer mucho. ¿Okay? Es así de simple. Nos permite, como podemos ver aquí, nos permite abrir una posición simplemente depositando una parte del total del valor del activo. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero negociar una cantidad X en el mercado, yo no necesito tener X dólares para poder lanzar esa operación en el mercado. Yo necesito solamente una parte. Probablemente necesitaré el 10% de X, probablemente necesitaré el 5% de X, probablemente necesitaré el 15% de X. Solamente una fracción del contrato que yo voy a lanzar al mercado. Muy bien, veamos un poco ahora la siguiente característica. La siguiente característica es la posibilidad de operar en corto. ¿A qué me refiero? Y esto es un poco lo contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados. El ejemplo clásico es: yo compro un activo o compro un producto porque preveo que el precio va a aumentar. Yo compro un producto a precio X porque preveo que el precio en el futuro va a valer 2X. Entonces yo me he visto beneficiado porque el precio del activo que yo compré o del producto que yo compré se duplicó en este ejemplo. ¿Sí? La posibilidad, esa es una operación en largo. La posibilidad de operar en corto es lo contrario. Es decir, yo preveo que el precio del activo va a caer de precio. Disculpen la redundancia. Yo creo que el precio del activo va a caer. Si yo estoy negociando un activo X, que ahora mismo cuesta X, y probablemente en el futuro ya no va a costar X, sino que va a costar X sobre 2, es decir, la mitad de X. Se ha devaluado el 50% de su precio. La oportunidad de operar en corto significa que podemos aprovechar esas caídas en el precio del mercado. Que si yo opero en corto o hago una venta corta, como algunos lo conocerán, y el precio del activo cae, yo comienzo a generar una ganancia, tal y como si el precio hubiera subido y yo hubiera comprado. ¿Ok? Entonces, esto es algo que lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Que cuando el precio cae
y yo opero en corto, o la otra manera de decirlo es, yo hago una venta, entonces voy a tener una ganancia cuando el precio está cayendo. ¿Listo? Ahora bien, sin vencimiento es la siguiente característica. Bueno, en realidad, eh, sí tiene vencimiento. Puse vencimiento porque quería que veamos que tengo un periodo bastante largo para poder operar. ¿Okay? Yo puedo abrir una posición y cerrarla cuando yo quiera. Ahora, es importante ver que el vencimiento se realiza un año después. Es decir, puedo mantener abierta mi posición durante un año. Ahora, ¿por qué puse ese vencimiento? Porque muy pocas veces, sinceramente muy pocas veces, uno va a mantener una operación tanto tiempo en el mercado. Las operaciones se mantienen eh, muy poco tiempo en el mercado porque es un mercado cortoplacista. No es un mercado para operar a largo plazo, en años, no, es un mercado para operar mucho menos. Quizás en días, quizás en horas, quizás en minutos o quizás en meses. Es un mercado cortoplacista. Siguiente característica del vehículo financiero, del CFD, liquidación en tiempo real. ¿Ok? Es decir, cuando yo liquido mi posición, cuando yo cierro mi posición, el liquido en ese mismo momento, en el precio en el que está el activo. Recordemos que los activos se mueven constantemente. El dólar, el oro, una acción de compañía, un bono, etcétera, se mueven cada segundo o prácticamente cada segundo de acuerdo si es que están en un horario de operación. Entonces yo cierro mi posición y la liquidación es inmediata, es en tiempo real. Cierro mi posición en el precio en el que está en ese segundo y en ese segundo la voy a tomar. Otro punto importante de un CFD es la liquidez. La liquidez es un punto vital en el mercado, porque ¿de qué me sirve que yo tenga algo para ofertar o quiero demandar un producto si no hay liquidez, no hay quien haga la contrapartida? Es decir, yo quiero comprar dólares americanos frente a real brasilero. Quiero comprar, pero no tengo quien me oferte. En este mercado no voy a tener ese problema, porque la liquidez es bastante alta y va en ambas direcciones. Si yo quiero comprar, voy a encontrar a alguien que quiera vender. Y si yo quiero vender, voy a encontrar a alguien que quiera comprar. Es decir, siempre voy a tener una contrapartida y no se me va a dificultar la liquidez del activo. Eso es importante. Cuando yo quiero operar tengo que fijarme cuán líquido es el activo o cuán líquido es el mercado en general en el que yo voy a operar. Hasta aquí CFDs. Un resumen, el CFD es el vehículo al que yo me voy a subir para entrar al mercado. Quiero comprar dólares americanos, lo voy a hacer con CFDs. Quiero comprar libra esterlina, lo voy a hacer con CFDs. Quiero comprar acciones, lo voy a hacer con CFDs. Quiero comprar petróleo, lo voy a hacer con CFDs. El CFD es el vehículo por el que yo voy a avanzar. Ah, me han hecho una muy buena pregunta, ¿ya? En realidad hay varias preguntas que están saltando ahora mientras converso. Algunas las voy a responder en su debido momento. Disculpe a alguien si no le respondo la pregunta ahora. No crea que me la estoy saltando. La voy a responder más adelante porque sí voy a llegar a ese punto. No quiero tocar el punto todavía porque quizás hay personas que todavía no van a entender la respuesta a esa pregunta si lo digo ahora, pero más adelante la voy a ver dentro del mismo seminario. Y así que voy a responder las preguntas en el orden. Espero poder responder todas las preguntas que me están haciendo y que bueno, todo salga, todas las dudas sean absueltas, pero lo voy a hacer en el orden en el que vamos a ir avanzando, así que no se preocupen si para algunos no voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Sí? Y ahora, pasemos a conceptos básicos que yo necesito tener en el mercado. Esta pantalla que nosotros vemos aquí es una ejecución de mercado.
¿Ok? Es una ejecución, es una pantalla de ejecución instantánea, para ser más exactos, que lo vamos a ver dentro de una plataforma. No voy a entrar en detalles en la plataforma, vamos a tener un seminario sobre plataforma en estos días, pero sí quiero que veamos algunos conceptos básicos de la plataforma. Esta es una pantalla, como les dije, para lanzar una operación al mercado. ¿En qué activo estamos operando? En el mercado de divisas, ¿okay? Porque estamos utilizando el euro frente al dólar, que probablemente es la divisa más transada a nivel mundial. Euro contra dólar. ¿Sí? Es el tipo de cambio. ¿Cuánto vale un euro frente al dólar? 1.3092. ¿Ya? Esto es solamente un ejemplo, ¿ok? Es solo un ejemplo, no es un término real. Vamos a ver, un lote. ¿Qué significa un lote? Un lote, y lo vamos a ver aquí, es una unidad de medida. Los mercados financieros, en general, se miden por lotes. ¿Okay? El lote es la unidad de medida básica del mercado. ¿Qué significa un lote? Significa un valor del contrato, ¿ok? De 100.000 euros. Es un valor de contrato de 100.000 euros. Siempre el valor del contrato en el mercado de divisas siempre va a estar en función de la primera divisa del activo. ¿Okay? 100.000 euros. Si es en materias primas, si estaríamos transando petróleo, por ejemplo, va a estar en dólares, porque las materias primas se cotizan en dólares. ¿Okay? Si es en índices de bolsa y en acciones, también va a estar en dólares. Bien, el margen. El margen es qué cantidad de mi capital voy a tomar para lanzar esa operación. Y vamos a retroceder. ¿Se acuerdan que una característica del CFD es el apalancamiento? Es decir, no necesito tener el total del valor del contrato, sino solamente una porción del valor del contrato para poder lanzar la operación al mercado. Pues bien, eso lo vemos acá. ¿Ok? Eso lo vemos aquí. El margen, yo no necesito los 100.000 euros para lanzar la operación, sino que solamente necesito 1.001 dólares. Esa es la parte del... perdón, 1.001 euros. Esa es la parte del total que yo necesito para poder lanzar esa operación al mercado. ¿Okay? Eh, Voy a detenerme aquí un momento, voy a responder una pregunta que sí me parece apropiada responderla ahora, porque ya pasamos esa parte, disculpen que no la vi. Me preguntan, yo operé un futuro de petróleo y sí tenía vencimiento, de hecho no lo sabía y se me cerró la operación. Bueno, tú dices que no tienen vencimiento, ¿eso es válido para XDirect? Es una muy buena pregunta, definitivamente. Tenemos que ver qué activos tienen vencimientos, o mejor dicho, no voy a meterme tan fuerte en esto, pero existe un vencimiento que se llama rollover, ¿ya? El rollover es una renovación del futuro. Recordemos que las materias primas son cotizadas en futuro, ¿listo? Y de acuerdo a la materia prima se realiza una renovación del contrato, de este contrato de futuros, que existe una tabla para esto, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos una tabla de qué días se realiza esa renovación del contrato. Lo que hace no es cerrar la operación en sí, lo que hace es que te da un nuevo precio del activo. ¿Ok? Cuando el mercado vuelve a abrir, entonces el activo da un salto, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, por el nuevo contrato, por la renovación del contrato del activo que se ha dado. ¿Ya? Esto es en el caso de las materias primas. ¿Cuándo son las fechas? Esto está publicado en la página web de la empresa para que cada uno de los inversionistas que operen en materias primas puedan tener los datos totalmente transparentes y saber y estar pendientes de que va a haber una renovación del precio del activo. Ok,
Disculpen por haberme salido un momento para responder la pregunta, no la había visto y tenía que responderla en la fase anterior. Bien, ahora sigamos con los conceptos básicos. Espero haber podido responder la pregunta. Eh, ya, vamos a seguir respondiendo. A ver, me preguntan, ¿pero al renovar se ajustan los valores? Sí, sí, los valores se ajustan en ese momento. Como les digo, puede, digamos que la materia prima cuesta X, ¿ya? Y en el momento en el que se renueva el contrato, que materias primas normalmente es cada 3 meses, eh, cuando se renueve el contrato, puede ser que ya no valga X, sino que valga X más uno, o puede ser que valga X menos uno. ¿Ya? Sí, sí hay una renovación en el precio también. El precio, como les digo, puede saltar. ¿Ok? Puede irse para arriba ligeramente o puede irse para abajo ligeramente. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? Bien. Eh, estamos, bueno, hay preguntas de un nivel bastante avanzado, ¿ok? Dentro de este tema de las renovaciones de los contratos de las materias primas es un tema amplio y es un tema que tenemos que tener en consideración varios puntos, así que eh, no voy a responder ahora mismo las preguntas muy avanzadas porque nos vamos a salir del tema, pero si desean al final les dejo el correo para que podamos contactarnos por ese medio o si ustedes ya están en contacto con algún analista de la compañía, pueden hacerle la pregunta directamente porque sí hay un tema amplio dentro de las renovaciones de contrato. Bien, pero en general, como les digo, uno puede mantener su posición abierta hasta un año. ¿Ok? No hay ningún problema, no hay problemas en mantener la posición todo este tiempo. Ok, aquí dentro de los conceptos básicos, retomando nuevamente el tema, dentro de los conceptos básicos hay ciertas cosas que tenemos que ver. Aquí en margen, yo les comentaba que el margen es la parte de estos $100.000 que yo tengo que poner para lanzar la operación. Es decir, no necesito los 100.000 los 100.000 euros, discúlpenme, sino que necesito solamente 1.001. Aquí se llama margen, pero otra palabra con la que se le conoce es la garantía. ¿Ya? Es garantía o margen. Ahora, ¿qué otro concepto importante? El concepto de horquilla. El otro nombre por el que se le conoce es también spread. Bien, tenemos que manejar los dos. Bien, tenemos que manejar los dos. Puede ser horquilla o puede ser spread, cualquiera de los dos. ¿Qué es esto? El spread o la horquilla es la diferencia entre el precio en el que un activo se oferta y la diferencia en el que el activo se demanda. Hay dos precios siempre en el mercado, el precio de oferta y el precio de demanda. Quizás los ofertantes quieran dar el producto a un precio X más uno y los demandantes quieran dar eh, o quieran pagar, mejor dicho, no quieren pagar X más uno, ellos quieren pagar X menos uno, ¿no? Siempre va a haber una diferencia. Esa diferencia, ese hueco, ese spread, esa horquilla, bueno, ya lo dije, es el spread, ¿no? Ahora, existe una medición en esto, y la medición son pips, y aquí voy a hacer un ejemplo con esta misma gráfica, o perdón, con este mismo cuadro que tengo aquí. El precio del eurodólar es 1.30926. ¿Sí? Dicho sea de paso, este no es el precio real del mercado ahora mismo, solamente un ejemplo. 1.30926. Y el precio de compra es 1.30934. ¿Okay? Vemos que hay una diferencia en el precio. Esa diferencia en el precio es el spread. Y ese spread se mide en pips. Los pips
es la última variación del decimal que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Es la variación del último decimal. Si esto pasa de estar, si el precio de venta pasa de estar en 2 a 3, quiere decir que hemos sumado un pip. ¿Ok? Si pasa de 2 a 1, quiere decir que hemos bajado un pip. ¿Ok? El pip es el último decimal del precio del activo. Ahora, esto es lo que quería comentarles, ¿no? Y el spread o la horquilla se mide en pips, que básicamente es la comisión que se le cobra al inversionista por lanzar su operación al mercado. ¿Ok? Muy bien, vamos a retroceder aquí un momento en otra característica del CFD para responder una pregunta. Me dicen, ¿qué nivel de apalancamiento es aceptable? Es una buena pregunta, no voy a ahondar en eso ahora mismo, pero esto depende exactamente de la persona. Existen muchos tipos de apalancamiento, ¿ok? Uno puede variar el apalancamiento, es decir, si quiere menos apalancamiento, no hay ningún problema, puede hacerlo, pero este es algo totalmente subjetivo. Si yo ahora respondo esta pregunta diciendo el apalancamiento debería ser tanto o debería ser tanto, yo creo que voy a dar una regla en general que no va a caber para todos. Cada quien tiene un nivel de riesgo distinto. Yo creo que lo mejor que puedo decir ahora mismo es que cada uno debe probar el nivel de apalancamiento debido al capital que tiene y debido al riesgo que esa persona está dispuesta a asumir. ¿Ok? Ahora, sigamos avanzando entonces con esto. Entremos ya a la carretera. Ya hablamos mucho del vehículo, hemos hablado mucho del auto, por decirlo de esta manera. Hemos visto qué piezas tiene el auto, qué características tiene el auto. Hablemos de la carretera, hablemos del camino ahora en sí. No nos va a quedar lamentablemente mucho tiempo para hablar sobre todas las carreteras que podemos tomar, pero sí me voy a centrar en tres en específico. Eh, la primera carretera que vamos a hablar es la carretera Forex. La segunda carretera que vamos a hablar es la carretera de commodities o materias primas. Y la última carretera que vamos a ver es la de índices de bolsa. Entonces vamos a ir en ese orden, tocando los puntos. Permíteme que estoy revisando si no me he saltado alguna pregunta, una pregunta más. Bien, no, creo que sí estamos respondiendo todas. Creo que sí estamos respondiendo todas hasta donde hemos avanzado. Bien, entonces veamos la primera carretera. La primera carretera se llama el mercado de Foreign Exchange o Forex, más conocido como Forex. ¿Okay? Es el mercado de divisas, es el mercado de los tipos de cambio, es el mercado donde se negocian las monedas. Eh, en esta parte tengo algunas gráficas de cómo ha evolucionado el mercado de futuros. ¿Ok? Que probablemente en un comienzo existían, bueno, existen, dicho sea de paso, no es que existían, sino que probablemente las materias primas del sector agrícola, las materias primas de los metales, tanto industriales como preciosos, del sector energía, quizás ocupaban un espacio mucho más representativo que ahora. No es que se hayan achicado, yo me atrevería a decir que lo que ha crecido ha sido el mercado directamente de divisas, ¿ok? O mejor dicho, los instrumentos, en general los instrumentos financieros. Veamos cuál es la característica del mercado de divisas o del mercado de los tipos de cambio, de las monedas. El primero es que es un mercado totalmente transparente.
¿ya? Conecta, como les comentaba al inicio, de una manera totalmente electrónica a bancos, a corredores, a hedge funds, a empresas y desde hace ya algunos años a nosotros, es decir, a clientes individuales, ¿ya? Que quieren operar o que quieren entrar al mercado de manera muy particular. Esto es bastante importante. Ahora, ¿por qué también es un mercado transparente? Porque la información que se tiene al respecto sobre las divisas es de interés público y es también publicado para todos, ¿sí? No hay reservas en este tema. Por ejemplo, eh, reuniones de los bancos centrales de cada país, o en el caso de Estados Unidos de la Reserva Federal, son públicas. Actas de estos bancos son públicas, informes son públicos. Entonces es un mercado en el que uno puede tener la información clara para tomar decisiones en la medida en la que hace evaluación de mercado. Es un mercado presente en cualquier sitio, como les comentaba. Basta que en ese momento se encuentren dos personas, una que quiera comprar y la otra que quiera vender, para que se pueda hacer una transacción, ¿ya? Y ahora la tecnología, el Internet nos permite realizar la operación desde cualquier punto, desde nuestra computadora en el trabajo, desde nuestra computadora cuando me voy de viaje, cuando estoy de vacaciones, etcétera. Si alguien quiere operar en esos casos, se puede completamente. Como les comentaba, antes ese tipo de mercados era exclusivamente para entidades bancarias. Probablemente estaban los bancos, los corredores, los hedge funds. Hoy en día todos podemos participar. Los participantes son todos, ¿okay? En diferentes niveles, lógicamente, pero incluso hasta un inversionista retail puede entrar al mercado Forex, mercado de las divisas. Veamos algunas de las características que este mercado tiene para ofrecernos. Como les comentaba, eh, eh, la parte grande de la negociación, quizás lo que estaba viendo es que algunas fuentes hablan del 90%, está formado por operaciones especulativas, ¿bien? Operaciones en base a lo que va a pasar en el futuro. Ahora bien, estamos frente al mayor y más líquido mercado del mundo, completamente. Bien, aquí yo eh, puse una tabla para ver cuánto se negocia en el London Stock Exchange. Son 7.2 miles de millones de dólares. En el Tokio se negocia más y bueno, en Nueva York definitivamente hay una negociación más fuerte. Ahora, miren, estas son las gráficas de todas las bolsas, ¿no? Bueno, de las principales, el London Stock Exchange, el Tokyo y el New York Stock Exchange. En el mercado Forex, miren la cantidad que se negocia. Es completamente fuera del alcance de lo que están las demás bolsas. Esto permite que sea un mercado líquido, es decir, lo que les decía hace un momento, que encontremos contrapartida, que encontremos a alguien que quiera comprar cuando yo quiera vender y viceversa, que encuentre algo que quiera, alguien que quiera vender cuando yo quiera comprar. Es decir, tenemos ambas partes. Es un mercado y esta liquidez nos permite al mismo tiempo recoger beneficios inmediatos del mercado. ¿Okay? No esperar a una liquidación a fin de mes o a 3 meses, etcétera, como se puede encontrar en algunos otros tipos de seguros. Ahora, es importante saber que alguien no puede mover el mercado. Al ser tan grande, no hay una entidad, no hay un grupo que pueda mover el mercado directamente. Es decir, no hay un banco que quiera decir, ¿sabe? Queremos llevar el dólar hacia arriba o queremos llevar el dólar hacia abajo por tomar el dólar como una referencia. No se puede hacer porque es un mercado demasiado grande y se necesitan trillones de dólares para poder mover el mercado. Ahora, el mercado Forex opera las 24 horas, de lunes a viernes. Eh, no tengo exactamente los horarios de todos los países, ¿sí? Porque tenemos diferencias de horario, pero empieza el domingo por la tarde, quizás por la noche, y termina el viernes por la tarde, quizás por la noche para algunos países en los que estamos
con los que estamos reunidos esta tarde, esta noche prácticamente. Entonces, esto depende del horario de cada uno. Sí, pero estamos dentro de este horario, dentro del domingo hacia el día viernes, tenemos 24 horas de manejo del mercado, 24 horas en las que se pueden negociar. Ese es el mercado de divisas, es un mercado probablemente menos volátil para personas que quieren aprender el mercado, que quieren aprender a operar. El mercado de divisas quizás sería un buen mercado en el que se pueda comenzar. Vamos a hacer una comparativa, ¿okay?, entre el mercado Forex y el mercado de acciones. Como les comentaba, el mercado Forex es el mercado Forex es el mercado más grande del mundo en volumen y es más líquido. En las acciones la liquidez pues depende del volumen diario que se negocie, ¿no? De las acciones. Las acciones tienen diferentes niveles de negociación diario, o mejor dicho, volumen de negociación diario. El mercado Forex opera las 24 horas del día. Las acciones tienen un horario, ¿ok? Tienen un horario para poder trabajar y este horario lógicamente está dado en la bolsa que cotiza. En el mercado Forex se puede operar tanto al alza como a la baja, ¿ok? En el mercado de acciones no, se puede operar en corto, a la baja, es decir, no, si el precio de la acción está cayendo, yo no puedo hacer algo como en el mercado Forex, es decir, operar en corto para beneficiarme de esa caída. No, solamente se puede operar en compra. Bueno, las plataformas en el mercado Forex reducen el slippage y errores. En las acciones, bueno, uno tiene que trabajar de una manera no tan directa, quizás de una manera indirecta con el broker o la gente con el que se trabaja. Las comisiones son mucho más bajas en el mercado Forex, totalmente, ¿de acuerdo? Frente a las comisiones que se generan en las acciones por los costos normalmente de una compañía que lanza las operaciones, ¿no? Y bueno, el apalancamiento definitivamente hace que el mercado sea más democrático, es decir, que todos podamos alcanzar de alguna manera o en cierta medida niveles con los que se deberían transar, ¿no? Eso es algo importante en el mercado Forex. Bueno, aquí están. Y bueno, algunas características de las acciones también los desconocemos, los secretos contables de las acciones, ¿no? A menos que seamos partícipes del directorio o en fin. En ese caso es distinto, ¿no? Pero mientras no estemos allí es difícil conocer de alguna manera el trasfondo de una acción, qué es lo que está pasando dentro de... sí, bueno, ahora veamos algunos puntos de por qué se mueven las divisas, qué hace que se muevan, qué genera este movimiento dentro del mercado de divisas. Primero, la inflación de un país, esto es importante y voy a dar una explicación breve al respecto. La inflación de un país definitivamente hace que un banco central decida controlar de alguna manera la inflación. Cuando hablo de inflación, quiero ver que la inflación puede subir y se pueden tomar medidas políticas, de política monetaria o política fiscal, necesarias para poder de alguna manera controlar la inflación. ¿Okay? Ese es en el caso de que la inflación se eleve. En el caso de que la inflación disminuya, también es importante tomar políticas monetarias o políticas fiscales con las que se puedan controlar la inflación. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, también, discúlpenme, son los tipos de interés. De hecho, los tipos de interés son una herramienta que directamente recae sobre las divisas. Cuando un tipo de interés o tasa de interés en un país se aumenta o se disminuye, esto genera un movimiento o genera que el valor de una divisa se mueva. Así que es un punto bastante importante.
comentando algo para los que están quizás atentos a lo que está pasando en Estados Unidos. Sabemos que la Reserva Federal de Estados Unidos prevé que haya una subida de los tipos de interés en Estados Unidos, una subida de la tasa de interés en Estados Unidos, con lo cual sí podríamos ver un movimiento, no, perdón, no podríamos ver, definitivamente veríamos un movimiento en el dólar americano. Si va a subir o si va a bajar depende totalmente de la decisión que se tome en las próximas reuniones que tendrá la Reserva Federal de Estados Unidos, presidida por Janet Yellen. La renta real, esto también es importante. Eh, Esto también es importante al momento de tomar decisiones en el mercado. ¿Sí? Tenemos que ver si es un país más rico, o si es un país más pobre, cómo están sus exportaciones, cómo están sus importaciones, cómo está la balanza comercial y otras razones psicológicas y sociales, ¿no? Políticas también diría yo, podrían mover el mercado de divisas. Psicológicas en cuanto a la especulación, ¿qué es lo que el mercado espera que suceda con una divisa? ¿Ok? Eso también es importante. Y sociales probablemente nos da un recuento de cómo está el corazón, por decirlo de esta manera, de una economía. ¿Bien? Veamos, vamos a pasar a la otra carretera. La segunda carretera que quiero ver hoy día es la carretera de las materias primas. ¿Por qué invertir en materias primas? Porque es importante ver. Quiero primero definir los sectores que tenemos en las materias primas. Las materias primas tenemos el sector de metales preciosos, ¿ok? Tenemos metales industriales, tenemos agricultura y tenemos energía. Entonces, hay una serie de sectores en los que se puede invertir. ¿Okay? Probablemente algunos decían invertir en materias primas porque conocen este mercado, han estado dentro del mercado de materias primas, trabajan con materias primas de manera física y por ahí hay alguna relación importante, interesante, con la que se puede especular frente al precio de la materia prima. Definitivamente el valor que se negocian en las materias primas es un volumen de negociación alto, ¿okay? Tanto al contado como de manera electrónica mediante un CFD. Eh, Otro punto importante más es el tema de que muchas personas han decidido invertir en materias primas porque quieren diversificar el capital, quieren salir quizás de la bolsa y ver algunos otros mercados y la materia prima nace como un mercado probablemente eh, alternativo para poder invertir y definitivamente también las personas buscan refugio en las materias primas. Ahora vamos a ver que por ejemplo el oro es una materia prima de refugio. ¿Okay? Características de las materias primas. Hay tres cosas importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno invierte en materias primas. Lo que les comentaba, la desconfianza de los inversores ha hecho en la bolsa, y eso no es porque la bolsa esté mal, ni mucho menos, sino que hay momentos en bolsa en los que probablemente el inversionista decida sacar parte de sus inversiones y llevarlas como refugio frente a crisis, por ejemplo, frente a tensiones geopolíticas, frente a tensiones geográficas, en la que el inversionista decide llevar el capital a las materias primas. Como les decía, una crisis, una burbuja como la que tuvimos en el momento en Estados Unidos, una crisis como la que está pasando, como la que ya viene pasando desde hace meses Grecia, por ejemplo, en general el sector de Europa, frente a estas especulaciones que se han venido dando frente a la deuda de Grecia, puede ocasionar que los inversionistas decidan retirar capital, retirar inversiones de la bolsa para poder buscar materias primas de refugio y por excelencia la materia prima de refugio que es el oro. Otro punto importante, la relación con el dólar. Recordemos que todas las materias primas cotizan en dólares. Entonces hay una relación directa, perdón, una relación
bueno, sí una relación directa con el dólar, pero correctamente dicho, una relación inversa con el dólar. ¿Ok? Eh, Mientras el dólar tenga más valor, probablemente las materias primas se van a depreciar. ¿Sí? Y mientras el dólar americano tenga menos valor, probablemente las materias primas se van a apreciar. ¿Por qué? Porque se cotizan en dólares. ¿Ok? Ahora, los conocimientos de análisis técnico y análisis fundamental que uno puede tener en el mercado en general son totalmente aplicables en las materias primas. Los indicadores que uno utilice, los conocimientos de tendencias, de estrategias, etcétera, 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 son totalmente aplicables al mercado de materias primas, porque es un mercado en el que se puede acceder medianamente fácil, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora quiero mostrarles esta gráfica. Y es una comparación quizás bueno, no quizás, es una comparación contra las acciones. Algunas personas me dicen, sí, Felipe, pero probablemente operar en acciones sea mucho más conservador que operar en materias primas. No, no del todo. Esta es una gráfica del oro. La línea roja es la gráfica del oro, ¿ok? durante su evolución. Y la gráfica azul es la evolución de la compañía Barrick, ¿okay? Que dicho sea de paso es una de las más importantes, si no la compañía más importante de producción de oro. Vemos que mientras que Barrick ha tenido una tendencia, o mejor dicho, un movimiento más volátil, el oro no lo ha tenido. ¿Por qué eso puede darse? Porque si bien es cierto, están correlacionados aproximadamente en un 75%, en una acción pueden suceder cosas que escapan de las materias primas. Como les comentaba, no conocemos los estados contables de una acción o de una compañía, mejor dicho, y esto definitivamente hace que en un 25% las acciones sean más volátiles que las materias primas. Entonces, allí va alguna respuesta de si quién es más volátil, la materia prima o la compañía. Bien, ahora la última carretera que vamos a ver hoy son los índices. ¿Ok? Los índices bursátiles. Un índice bursátil es un conglomerado. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Es un conglomerado de acciones. Por ejemplo, el índice DAX 30 alemán lo que toma es de todas las acciones que se cotizan en la bolsa alemana, en la bolsa de Frankfurt, toma las 30 acciones principales o de mayor capitalización, de esta manera, y en base al peso de cada una, de la capitalización de cada una, les genera un peso, un porcentaje. Y todas estas 30 empresas, en base a sus porcentajes, generan pues lo que se conoce como un índice, ¿no? Es un conglomerado de varias acciones. Yéndonos un poco para el lado de América, tenemos el Nasdaq 100, por ejemplo, que nos permite seguir un mercado en base a un sector, ¿no? Yo quiero invertir en el sector tecnológico en Estados Unidos porque he visto que ha tenido un crecimiento importante en lo que va del año, un crecimiento del 21% en lo que va de este año, en los primeros 4 meses. Entonces digo, aquí está la oportunidad de invertir, quiero tomar el sector tecnológico y no voy a invertir quizás en cada acción del sector tecnológico, ¿no? No voy a invertir comprando acciones de Apple, comprando acciones de Netflix, comprando acciones de Facebook, comprando acciones de Alibaba, no. Pero puedo tomar un índice, el Nasdaq 100, el índice tecnológico de Estados Unidos, e invertir de alguna manera en el sector tecnológico en un conglomerado de acciones. ¿Sí? Esto es un índice, un conglomerado de acciones y se saca un ponderado. Lógicamente, el hacer esto reduce la volatilidad frente a la posibilidad de invertir en una sola acción, ¿no? Totalmente de acuerdo con que reduce la volatilidad y el riesgo del mercado. Obtengo una diversificación de mis inversiones en el sector
americano, en el caso del Nasdaq 100, o en el sector europeo, en el caso del DAX 30, en el sector asiático o japonés, en el caso del Nikkei 225, que es el índice de bolsa de la bolsa de Tokio. Entonces, los índices son importantes para diversificar el capital, reducir la volatilidad, invertir en un sector probablemente o en las empresas más representativas de un país. Ahora, para las personas más conservadoras, hice estas aclaraciones. Índices. La gráfica azul es la gráfica de un índice, ¿ok? La gráfica del índice Dow Jones 30 industrial de Estados Unidos, que toma las 30 empresas de mayor capitalización del sector industrial en Estados Unidos. Y la gráfica roja es el tipo de cambio del eurodólar, de un par de divisas, de un activo de divisas. Vemos que definitivamente el índice Dow Jones 30 es mucho más volátil que la divisa. Y ese es un punto que debemos aclarar. No diría un punto a favor ni en contra para ninguno de los dos, porque depende definitivamente en qué activos va a operar cada inversión. Y por el lado derecho tenemos también el SP500, que es el índice más representativo de Estados Unidos, engloba las 500 empresas más de mayor capitalización de Estados Unidos, frente a un índice del dólar. La de negro es el índice del Standard & Poor's 500, que les comentaba. Y la roja es el índice del dólar. Vemos que nuevamente la divisa viene siendo menos volátil para el mercado. Conclusiones, probablemente recomendaciones. Si yo soy una persona que va a invertir por primera vez y soy completamente abierto con el riesgo, perfecto, podré invertir en índices probablemente. Pero si no, por el otro lado, soy una persona calmada que no quiere tener mucho riesgo, probablemente me inclinaré por el lado de las divisas. Bien, entonces, estas serían en cierta parte las diferencias de cada uno de los activos. Como les digo, ustedes podrían, determinar de acuerdo al perfil y de acuerdo al capital que tienen en qué mercados van a invertir. Bien, vamos a retroceder para ver algo. A ver, me parece que estoy viendo una pregunta que no respondí. Como les comenté, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas, pero sí voy a intentar responder, bueno, he estado intentando responder a lo largo del seminario las preguntas que me han hecho. Bien, una pregunta más sobre el apalancamiento. ¿Quién financia el apalancamiento? Entonces es una muy buena pregunta. Cada broker trabaja con bancos institucionales. ¿Ok? Los bancos institucionales son los encargados de financiar el apalancamiento para que el inversionista pueda entrar con mucha mayor fuerza al mercado. ¿Listo? Esta vendría a ser la pregunta que nos queda. Me gustaría, como les digo, contestar todas las preguntas eh, que nos dan, pero ya el tiempo nos gana. No quiero pasarme del tiempo que ustedes, ¿no? que habíamos previsto para el seminario. Y bien, esto es el mercado en general. Un resumen completo de esto. Yo inversionista tengo un objetivo. Quiero tener una rentabilidad de mi capital. Y yo creo que absolutamente todos estamos en este mercado porque queremos tener una rentabilidad del capital. Esa es mi meta. Para yo poder llegar a mi meta necesito dos cosas importantes. Primero necesito el vehículo con el que voy a llegar a mi meta. Y luego necesito el camino que voy a tomar para llegar a mi meta. El vehículo es uno solo. Es el CFD.
es el instrumento que me va a permitir entrar al mercado. ¿Ok? Es un intangible, no hay una entrega física nunca del activo y me permite poder beneficiarme de la fluctuación de el camino que yo voy a tomar para llegar a esa meta, que es rentabilizar mi capital, depende completamente de cada inversionista. Algunos tomarán el camino de los índices de bolsa, otros tomarán el camino de las divisas y otros tomarán el camino de las materias primas. ¿Puedo tomar más de un camino a la vez? Claro que sí. Puedo tomar varios caminos a la vez. Entonces, esto es como yo digo a mi meta. El CFD me permite ingresar al mercado y una vez dentro del mercado decido qué instrumentos voy a operar para poder llegar a mi meta, que finalmente es la meta de todos, generar una rentabilidad. En la pantalla les estoy poniendo los datos de cada oficina, ¿okay? El correo electrónico y el número de teléfono según el país en el que se encuentren. Quiero hacer una corrección. El correo de XDirect Perú es exactamente como está, office@xdirect.pe, no es .cl, aquí nos hemos equivocado. CL es de Chile, PE es de Perú, office@xdirect.pe. Todo lo demás está bastante bien. Y espero que puedan escribirnos para resolver algunas preguntas más. Creo que han quedado pendientes definitivamente algunas preguntas. Como les comentaba, el tema de las renovaciones de contratos, etcétera, pueden escribirnos, pueden llamarnos para poder ponernos en contacto y responder las preguntas que quedan adicionalmente. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y tengan muy buenas noches. Yo creo que ya estamos de noche en cada uno de los países o muy buenas tardes en caso estuviéramos en algún otro país. Que pasen un buen día. Hasta luego.